Bueno, pues ya estamos en vivo en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Les damos la bienvenida a todos. Vamos a continuar con las actividades del grupo de divulgación Código IA y hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial que nos viene a platicar de los trabajos de investigación que realizan ellos y además hacernos una invitación en caso de que estudiantes en México quisieran ir a estudiar posgrados a Francia. Entonces me permito presentar al doctor Juan Manuel Torres Moreno. Él es doctor en informática por el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble en Francia. Ha sido investigador postdoctoral en el laboratorio LANSI y profesor asistente en la Escuela Politécnica de Montreal, en Canadá. Actualmente es profesor investigador en el Laboratorio de Informática de Aviñón, en Francia. Juan Manuel fue investigador en el ANIA, aquí en Jalapa, y profesor en la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de nuestro ahora instituto en la Universidad Veracruzana. Su investigación está orientada a resolver problemas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Sus proyectos científicos se refieren a dos aspectos: el análisis teórico y la modelización de sistemas de aprendizaje complejos y los desarrollos de métodos para tareas de procesamiento del lenguaje natural. Estos enfoques incluyen técnicas procedentes de paradigmas numéricos, estadísticos y simbólicos, incluyendo redes neuronales, otras técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje profundo, optimización y grafos, lingüística computacional, entre otras, aplicadas principalmente al análisis y generación de textos. Es un placer, Juan Manuel, que hayas aceptado darnos esta conferencia. Bienvenido y no me queda más que cederte el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias a Marcela por organizar todo esto y a Lore, que fue el contacto inicial, que está por aquí de sabático. Yo estoy muy agradecido con ustedes, en particular con este grupo de inteligencia artificial, la Universidad de Veracruzana, que tanto significa para mí, es mi estado natal. Y también quisiera agradecer a los amigos que están por aquí, por ahí, conectados en línea, allá en México. Entonces, les voy a hablar de inteligencia artificial y creatividad computacional literaria en una especie de dos presentaciones, una un poco filosófica y la otra un poco más técnica, con algunas conclusiones al final. Entonces, bueno, estoy actualmente en Aviñón, como decía Marcela. Están viendo aquí, es Aviñón, es el Palacio de los Papas, que es de 1300 más o menos, y la muralla, parte de la muralla. Y en la siguiente, bueno, ven dónde está situado Aviñón, en Francia, en Europa. Estamos cerca del Mediterráneo. En Francia es el sur, es la parte más soleada de Francia. Siguiente. La siguiente, por favor. No avanza. No avanza. Ya. Esto es Aviñón en 1575, que ya estaba amurallada desde 200 años antes. Y la siguiente es Aviñón en este año, en un mapa típico de la ciudad. Como pueden ver, no ha cambiado mucho lo que se llama el hipercentro de la ciudad. Siguiente. Esto es desde un mapa de Google, entonces para mostrarles que efectivamente estamos al lado del río, donde está el famoso puente de Aviñón, y el centro de Aviñón sigue igual con sus calles medievales y no ha cambiado mucho desde entonces. Ha crecido hacia afuera, pero el centro se mantiene. Siguiente. Es una ciudad pequeña, de unos 100.000 habitantes máximo. En realidad tenemos 95.000. Ahí está la entrada al Palacio de los Papas, que conoce mucha gente a través de fotos y videos. Siguiente. Y este es el famoso puente que atraviesa el río Ron, que es el más grande de Europa. Bueno, esto es para el contexto. Siguiente. Otra vista del puente de Aviñón. Siguiente.
Y esto no es el puente de Aviñón, y ni es Aviñón. La anterior es la Universidad de Jalapa, y esta es la Universidad de Aviñón. Ahí está otra vista de la Universidad de Aviñón, que también es una universidad muy antigua, de 1200, y que, bueno, ha crecido un poco en relación a aquellos tiempos, pero no suficientemente, ¿eh? En aquellos tiempos había 15,000 estudiantes y ahora tenemos 7,000. O sea, no sé si ha crecido tecnológicamente en edificios, pero en relación a la población ha decrecido. Pero bueno, es así aquí en Francia. Siguiente. Bueno, entremos un poco en el tema, con el contexto del arte, y me tomé aquí la libertad de tomar una definición de Wikipedia, que ustedes pueden revisar, donde el arte es una actividad con finalidad estética, comunicativa, se expresan ideas, emociones, etcétera, etcétera, visiones del mundo a través de muchísimos recursos. El arte puede expresarse de muchísimas maneras. Esto está en Wikipedia. Siguiente. Y la creatividad, también de Wikipedia, es una capacidad para engendrar ideas, conceptos, asociaciones entre ellas, entre conceptos conocidos o incluso desconocidos que se van a crear de nuevos conceptos y que producen soluciones originales. Siguiente. Entonces, además es una habilidad que se reconoce que es típica de la cognición humana y que está en algunos primates superiores y que, bueno, se da por hecho que está ausente en lo que es la computación algorítmica. Siguiente. Entonces, me puse a pensar, yo con algunos otros colegas, en qué puede ser la creatividad computacional y cómo su impacto puede llevarse a cabo en artes plásticas, en literatura, comunicación, diseño e incluso recetas de cocina. Y bueno, primero hay que preguntarse qué es esto de creatividad computacional y sus impactos en estas actividades. Siguiente. En artes plásticas, por ejemplo, ¿qué se necesita para simular lo que es un creador plástico, un pintor? En literatura, ¿pueden las máquinas escribir poesía, por ejemplo? En recetas de cocina, escribir o imitar un chef, etcétera, etcétera. Yo me voy a limitar un poco a artes plásticas y literatura. No voy a hablar en esta presentación nada de recetas de cocina, que es muy interesante, pero requiere mucho más tiempo. Siguiente. Las artes plásticas. ¿Cómo simular un artista plástico? ¿Y hasta qué punto es necesario simular este artista plástico? ¿Y qué necesitamos? ¿Qué propone la tecnología actualmente? Siguiente. Las artes plásticas y el aprendizaje automático. Bueno, aquí contamos ya con algoritmos llamados de aprendizaje profundo, aprendizaje masivo de obras de arte, yo diría piratería más bien de las obras de arte porque los absorben, están absorbiendo cantidades fenomenales de obras de arte. Se pueden detectar estilos, rasgos, formas, colores, etcétera, etcétera. Siguiente. Por ejemplo, en este cuadro de Rembrandt, es el nuevo Rembrandt que en realidad no fue creado por Rembrandt, sino por un programa que aprendió la manera en cómo Rembrandt pintaba y los rasgos esenciales de sus cuadros, la luz, la textura, etcétera, y es capaz de reproducir pinturas que Rembrandt, al estilo Rembrandt, digamos. Siguiente. Esto no fue pintado por Rembrandt y sin embargo mucha gente pensaría que sí, porque copia o reproduce hasta un cierto punto su estilo particular. Siguiente. Esto es posible porque se aprendieron un montón, 168,000 fragmentos de un montón de pinturas con algoritmos de reconocimiento facial y aprendizaje profundo que clasifican los patrones de la obra de Rembrandt y que componen las proporciones de rasgos faciales, nuevos rasgos faciales. En particular, este rostro no existía y fue creado porque la máquina, entre comillas, aprendió a pintar como lo habría hecho Rembrandt. Siguiente. Ahora, ¿cómo el aprendizaje profundo permite pintar videos al estilo de los pintores, de los grandes pintores? Bueno, ustedes a lo mejor ya han seguido algunos cursos sobre esto, no voy a profundizar mucho, voy a estar a un nivel superficial en el tema. Eh, en este blog de NVIDIA, por ejemplo, se toma a partir de una imagen
Se puede llegar a otra imagen combinando, mezclando las características de la primera y las características de la segunda en varios niveles, que son desde niveles superficiales a más profundos. Y los resultados son bastante impresionantes. Entonces, el estilo final está dado por el aprendizaje de grandes masas de imágenes visuales de los artistas, y la base puede ser una pintura, puede ser cualquier cosa, o incluso una descripción textual. Siguiente. Hay diversos niveles, hay capas ocultas de las redes de neuronas que están aquí puestas simplemente como capas de aprendizaje. Son mecanismos algorítmicos complejos, pero relativamente estándares, donde una imagen es descompuesta en multitud de pequeñas imágenes que son aprendidas de manera paralela, y los rasgos por un lado, los colores, las texturas, arriba tienen el nivel de el estilo de Van Gogh, abajo tienen una imagen cualquiera y se pueden superponer ambas para producir una nueva imagen que no existía y sí presenta alguna originalidad, como Van Gogh hubiera pintado esta callecita de Dinamarca, por ejemplo. Siguiente. En literatura, ¿cómo una máquina es capaz de escribir poesía? Bueno, esta es una pregunta ya muy antigua y que actualmente la gente podría pensar que es algo muy moderno y que la inteligencia artificial se acaba de inventar hace 3, 4 años, y que el deep learning es inteligencia artificial únicamente, y que la escritura de poesía o literatura es obra de chat GPT y compañía, y todo eso es falso. Esta pregunta de si la máquina puede escribir una poesía se hizo hace más de 50 años, y yo estoy seguro que se la hizo mucha gente tiempo antes. Siguiente. El procesamiento del lenguaje natural que ustedes han escuchado hablar es un campo a la intersección de varios dominios, ¿no? La computación, la inteligencia artificial, la lingüística, y estudia lo que son las interacciones entre seres humanos y máquinas a través de lenguas naturales, lenguas como el español, el francés, el inglés, el chino, y no lenguas artificiales, como pueden ser los lenguajes de programación como C, C++, Java, etc. Esto permite, en principio, una mejor comunicación entre personas y máquinas en lenguajes naturales, no en artificiales. Este es uno de los objetivos del PLN. Siguiente. Otro de los objetivos lúdicos del PLN es la generación automática de texto literario, en particular la poesía. Y una de las preguntas es si la máquina puede escribir poesía. Y eso nos lleva a qué cosa es la poesía. Y una definición de poesía es: la poesía es todo lo que no está en el diccionario definido como poesía. Entonces son definiciones sumamente abiertas, y que no es absolutamente fácil generar algo de lo que no se está seguro de lo que es, o como una definición negativa de la rosa. La rosa no es una máquina, la rosa no es una fruta, la rosa no es un avión, la rosa, etcétera, etcétera. Las definiciones no pueden ser negativas, y esta definición que tenemos aquí de poesía es una definición negativa de lo que es la poesía. Todo lo que no está definido en el diccionario, que es incluso una definición bella, pero no sirve para poder generar automáticamente poesía. Siguiente. Aquí les pongo un pequeño ejercicio. ¿Qué poema fue escrito por una máquina? A la izquierda el poema 1, a la derecha el poema 2. ¿Lo pueden ver? Voy a leer rápidamente. El poema 1. Pequeña mosca, tu jugueteo veraniego fue truncado por mis descuidadas manos. No soy yo una mosca como tú. No eres tú un hombre como yo. Poema 2. Nos sentimos activistas durante toda la vida. Amanecer. Paramos a ver. Papa que odiamos el... No toda la noche para comenzar una, por lo demás genial. Nótese aquí que la A mayúscula y el estilo tal cual está traducido del inglés. Es un ejemplo traducido, una traducción aproximada, pero muy aproximada, lo más aproximado posible, quiero decir. Entonces, ¿quién escribió qué? ¿Un humano o una máquina? Siguiente. La respuesta está aquí. El poema 1 fue generado por Rachter, un algoritmo, en 1970, y el poema 2 por un poeta, Frank O'Hara.
Personalmente yo prefiero el poema 1, lo prefiero más como poesía que el poema 2, pero hay en la poesía y en la literatura está que el gusto se rompe en géneros, entonces hay muchísima gente que podría preferir el poema 2. Aquí no estamos hablando de preferencias de si nos gusta o no nos gusta, sino de identificar si fue una máquina, con máquina me refiero a un algoritmo, o si fue un humano. Siguiente. Poema 1 y poema 2. Un león ruge y un perro ladra. Es interesante y fascinante que un pájaro vuele y no ruja o no ladra. Apasionantes historias de animales están en mis sueños y yo las cantaría todas si yo no estuviera extasiado o fatigado. Poema 2. Oh canguros, lentejuelas, chocolates, sodas, ustedes son hermosos, perlas, armónicas, frutas, aspirinas, todas esas cosas de las cuales he hablado. Siguiente. El poema 1 nuevamente es generado por Rachter y el poema 2 por el mismo señor O'Hara. Eh, los dejo simplemente con las interrogantes de cómo discernir un poema sintético, un poema artificial de un poema natural. Y más allá, me interesa a mí como simplemente contemplador o lector de poesía, es interesante saber quién hizo qué. Si el poema es bello desde mi punto de vista, yo no sé si es realmente interesante que lo haya hecho un ser humano o lo haya hecho un ser artificial. Siguiente. El test de Turing para la poesía, que hay el artículo de 2013 de Laird y Schwartz, muestra poemas a distintas personas y la idea es la misma de clásica, de identificar si fue escrito por una máquina, por un humano. Lo aplicaron a miles de personas. Los resultados, aproximando lo que Turing dijo, si la máquina puede engañar a un tercio de las personas haciéndose creer que es un humano, entonces la máquina es inteligente en el sentido de test de Turing. Bueno, se extrapola fácilmente a la máquina, puede generar poesía si logra rebasar ese 30%. Siguiente. El test de Turing para poesía no logra engañar al 30% de las personas, sino que logra engañar al 65% de los lectores humanos. Incluso muchísimos calificaron los poemas como muy bellos. No solamente hechos por un humano, sino además muy bellos, porque esa es la otra cuestión. Todo lo que hace el ser humano es bello. Pues la respuesta es evidente que no. Algunas cosas sí, otras cosas no. Entonces, una máquina, siguiendo la lógica del test de Turing, ¿una máquina puede escribir poesía? Es la pregunta que uno se puede hacer y que podemos contestar a lo largo de esta presentación. Siguiente. Un último test para ustedes, dos pequeños poemas. Se los dejo a leer y adivinen quién hizo quién. Son poemas truncos, no son completos, pero dan una idea. Siguiente. Nuevamente, el poema 1 es escrito por un humano, el poema 2 por RKCP, otro algoritmo de Google. RKCP funciona de una manera muy simple, analiza un texto para comprender cómo se usa el lenguaje y genera otro texto que imita el primero, sin conocer absolutamente el sentido de las palabras. Aquí la lengua es la materia prima recolectada de Internet gracias a toda la potencia de Google. Y RKCP es capaz de generar un poema que se parece más a los poemas humanos, incluso que los poemas de Gertrude Stein. Y aquí uno puede decir cómo es posible que un humano escriba poemas que parece hechos por una máquina. Pues es así la situación. Siguiente. Hablando de inteligencia artificial profunda, como paréntesis, se le llama profunda, ustedes a lo mejor saben por qué, pero si no lo saben, bueno, se le llama así porque técnicamente usa varias capas de redes de neuronas artificiales. No por su, ahí no sé por qué no apareció, tal vez por el color, no por su semántica o conocimiento profundo de lo que esté haciendo el sistema, no, sino por las capas, diversas capas que se utilizan, que son arbitrariamente escogidas. Pueden ser algunas pocas capas, algunas decenas, algunas centenas de capas. Y el número de unidades por capas igual es artificial, es empíricamente escogido.
Tampoco voy a hablar mucho de este ChatGPT y sus derivados, que son, desde mi punto de vista, bastante opacos. Son comerciales, ya sabemos, entonces ocultan mucho, piratean las obras, etcétera. Y tampoco hablaré mucho de las alucinaciones que les afectan. Si hay alguna pregunta, a lo mejor trataré el tema. Siguiente. Ahora, el test de Turing para poesía me lleva a clasificar cuatro grupos de entes artificiales y naturales. Humanos y máquinas que escriben como humanos o parecido. Humanos que escriben como máquinas. No quiero decir muy mal, sino escriben de una manera mecánica, de una manera que parece que es una máquina la que produjo eso. Máquinas que escriben como máquinas, que es lo que uno esperaría, y humanos que escriben como humanos, que también uno esperaría esto. Entonces, en particular, las técnicas de PLN y la generación de poesía, uno quisiera máquinas o... Juan Manuel, perdón, por error te puse en silencio. ¿Puedes activar tu micrófono? Es que estaba poniendo en silencio a alguien que ingresó con el micrófono activado. Ya. Adelante. Bueno, el test de Turing para poesía lo... Juan Manuel, un segundo. Este, voy a... Ya lo puse de nuevo en... Sí, sí, sí. Es que ¿sabes qué? Ingresó alguien con el teléfono. Voy a activar la sala de espera Ujú. y es que había entrado alguien. Ya. Bueno, no sé quién es, pero por favor les pido a todos que tengan su micrófono en silencio. Am, ¿Sigo? sí, por favor. Estos cuatro grupos de entes artificiales y naturales se pueden clasificar en máquinas que escriben muy bien o como humanos y humanos que escriben como humanos, que es lo que uno esperaría. Sin embargo, hay un grupo o dos grupos aberrantes, uno no tan aberrante, las máquinas que escriben como máquinas, pues eso ya lo sabemos, pero los humanos que escriben como máquinas también nos dimos cuenta en las investigaciones que hicimos. No quiere decir que escriban muy mal o mal, sino que su manera es bastante mecánica y hace pensar que fueron unas máquinas las que crearon los textos. Siguiente. Em, Sin mencionar demasiado esto de la inteligencia artificial profunda, las técnicas que usan varias capas de red de neuronas artificiales y no por su profunda comprensión semántica del objeto de estudio, sino porque tienen muchas capas que son puestas empíricamente, que pueden ser algunas, unas decenas o algunos cientos de capas con miles o millones de neuronas artificiales, todo elegido empíricamente. No hablaré tampoco prácticamente de ChatGPT y todos sus derivados, que son bastante opacos porque son sistemas comerciales y que piratean muchísimo las obras que están disponibles o incluso las no disponibles, sin hablar de las alucinaciones que afectan a estos sistemas. Tal vez si hay alguna pregunta después hablaré sobre las alucinaciones. Siguiente. Hay el poema 1. No sé si vamos para atrás, Lorena. ¿Avanzas un poco más? Sí. Ahí está. ¿Qué podemos concluir de esto? Primero, por una razón cualquiera, asociamos al hecho que la poesía es un producto únicamente del ser humano. Y segundo, que si se aplica el test de Turing a la poesía, no probamos la capacidad de las máquinas, de los algoritmos generadores de poesía, que pueden ser simples y que existen desde hace 50 años, sino más bien colectamos opiniones sobre lo que es el significado de humanidad. Entonces, no se puede concluir verdaderamente con un test de Turing que una máquina esté generando poesía simplemente porque engañó al 65% de los seres humanos. Sin embargo, tampoco puede decirse que lo que genera la máquina no es bello. Estéticamente puede tener un valor. La cuestión es qué valor puede tener algo que fue generado de manera mecánica y que no siguió ningún proceso emotivo en su construcción. Siguiente. Voy a hablar aquí algunas reflexiones sobre la literatura, la pintura, el aprendizaje automático
utilizando esta imagen que es de mi hermano Francisco Torres y que fue creada con medios digitales, pero de una manera bastante iterativa. Bueno, siguiente. Los algoritmos de aprendizaje que notablemente aprenden regularidades están hechos para creación artística. Es decir, un algoritmo que es algo mecánico y que incluso si está construido con redes artificiales de las cuales no podemos saber exactamente cómo funciona en un instante dado el mecanismo, porque es muy complejo por la cantidad de capas, de neuronas, aún así, esos algoritmos, estas máquinas, pecan de algo que yo llamo la regularidad en el aprendizaje. Justamente es su fuerza y es su mayor debilidad. Voy a tratar de explicar esto a través de trabajos de mi hermano, de Francisco Torres, y de algunas ideas de Julio Cortázar. Siguiente. Para las artes plásticas, una mejora posible para los algoritmos de aprendizaje sería aprender el proceso de creación de una obra. No solamente las obras finales, no solamente darle a una máquina cientos de miles de trozos o obras completas de Rembrandt, de Van Gogh, de Picasso, etcétera, que son obras terminadas. Sería bueno que la máquina pudiera aprender lo que es el proceso de creación, el proceso de destrucción, de construcción y de construcción de una obra, que es lo importante desde mi punto de vista. Son elementos importantes para un creador humano, para un artista plástico humano. Se sirve de todo esto. En cambio, si a una máquina que aprende únicamente de manera mecánica se le dan los productos terminados, va a aprender estilos y ya lo hacen muy bien, pero no aprenden el proceso completo de creación de las obras. Siguiente. En un modelo hiper simple que he discutido un poco con mi hermano, es un artista plástico, tenemos que hay una cierta estabilidad estética a la cual el artista llega a través de diversos caminos que son la motivación por un lado, el dominio técnico por el otro y el conflicto interno que tiene el artista frente a la realidad. Y esto está interconectado de muchísimas formas, de varias formas. Yo lo simplifiqué aquí al máximo. Las máquinas son muy buenas, por ejemplo, para lograr el dominio técnico, ya lo podemos ver. Sin embargo, la motivación, no hay mucha motivación de parte de los creadores de artistas plásticos artificiales. Los conflictos internos tendrían que ver con una toma de conciencia que está muy lejos todavía de alcanzarse. Y entonces la estabilidad estética, es decir, en qué punto un artista debe detenerse para decir hasta aquí la obra de arte se detiene, yo ya no voy a crear más, no la voy a modificar más. Es también un proceso que debería cuantificarse para poder integrar esto en un modelo completo. Siguiente. El dominio técnico es indispensable para lograr la calidad de la obra de arte, el perfeccionismo, el estilo, y esto sí se puede lograr a través del aprendizaje actual que hacen los sistemas, de aprender el estilo de los artistas. El estilo, la textura, los colores, las sombras, todo eso es factible de aprenderse, pero nuevamente el defecto es que se aprendió a través de una obra ya terminada, como esta que les muestro aquí, de mi hermano. Siguiente. La motivación, que puede ser la necesidad de reconocimiento o de autorreconocimiento del producto generado, está ligada a emociones y a la necesidad de decir algo. Y por el momento los algoritmos de aprendizaje no tienen necesidad de decir nada y las emociones están apenas a un nivel elemental de detección de emociones y de generación un poco de emociones. Hablaré un poco más adelante. La motivación de reconocimiento, autorreconocimiento, me parece que no existe absolutamente para nada en los sistemas artificiales. Siguiente. El conflicto interno es súper importante porque lleva a la no satisfacción de la realidad para poder crear algo. El artista debe expresar su posición frente a esta realidad y transformarla, recrearla o destruirla. Y el conflicto interno está relacionado con la psicología del individuo, que tiene que ver con cierta locura, cierta dosis de locura del individuo. Entonces no podemos tener un sistema completamente racional y artificial que cree sin tener conflictos internos que lo van a mover.
Siguiente. La estabilidad estética de la cual hablaba es la que permite detenerse o continuar en este proceso y es una percepción estética que puede ser también aprendida, puede ser contextual y aprendida en el sentido si tenemos suficientes obras que hayan sido estudiadas y aprendidas. Esta obra digital que les muestro aquí, la última, que es el resultado final, mi hermano dijo, ah, hasta aquí llego, está bien. Les muestro algunas etapas, fueron más de 100 etapas que fui capturando poco a poco y que la máquina podría aprender el proceso de creación etapa a etapa, eso sí, pero ya no lo podemos hacer con Rembrandt, ni con Picasso, ni con Van Gogh. Eso solamente podemos aprender, o las máquinas pueden aprender, productos terminados. Siguiente. Ahora, pueden simularse estos componentes en el dominio de lo que yo llamo el dominio de lo calculable, es decir, en el dominio de los algorítmicos, lo algorítmico. Bueno, ahí están las respuestas. La habilidad técnica es muy factible, es ya factible, yo diría. La motivación requiere una conciencia que no se ha logrado. El conflicto, una modelización psicológica, que es probablemente también realizable hasta un cierto punto. Y la estabilidad estética es una función de la percepción. Y ahí igualmente no es nada fácil. Siguiente. Yo lanzo aquí algunas pistas de esta estabilidad estética. Es simplemente una pista, no es nada definido. Ustedes saben que la entropía, que es una función que se puede calcular relativamente fácil para algunos procesos, nos puede llevar de un caos completo a un orden máximo. Y la estabilidad está en medio, está en una parte en la cual el caos ha disminuido, pero el orden máximo que representa una movilidad absoluta todavía no está presente. Esa estabilidad que el autor plástico consigue a través de la experiencia, habría que modelizarlo de una manera adecuada. No sé cómo exactamente, con matemáticas o con funciones dinámicas. Siguiente. Ahora, la fractalidad y la creatividad textual son importantes también. Aquí paso a lo textual, dejo a un lado lo visual, pero lo visual implica mucho la fractalidad. Siguiente. Por ejemplo, el hecho de tener en la naturaleza inspiraciones como esta, eh, no sé cómo se llama en español, bueno, es una especie de coliflor fractal, son deliciosos además, para recetas de cocina esto sería muy bueno. Siguiente, lleva a pensar que esta fractalidad está presente en muchísimos lados. Este es lo que ya conocen ustedes del conjunto de Julia. Siguiente, que cómo puedo integrar esto, este conjunto de entidades fractales en el texto, en el arte. Siguiente. Desde mi punto de vista, hay varios niveles de complejidad y de bases de formas morfológicas que, por ejemplo, la misma superficie puede ser llenada de diversas maneras, con a distintos niveles de complejidad. Ahora, ¿cómo puede llevarse esto al texto? Siguiente. ¿Cómo puede estudiarse? Bueno, pues tenemos finalmente una cierta fractalidad en los textos. Las ideas y párrafos, los párrafos compuestos de frases, que son a su vez compuestas de palabras, que son a su vez compuestas de letras y las letras compuestas, yo ya no sé de qué. Eso es hacia abajo, hacia arriba, bueno, pueden ir más ideas o conceptos o documentos relacionados entre sí, e incluso el web puede ser visto como un ente fractal, el web textual simplemente. Entonces sí que hay niveles de complejidad en los textos, pero hay que estudiarlos de una manera adecuada. Son pistas que yo lanzo nada más. Siguiente. Ahora, lo fantástico en la literatura, que tiene que ver con la creatividad, que es el tema de estudio ahora. ¿Qué es lo fantástico? La definición del diccionario, inútil desde mi punto de vista, es una definición impecable, pero con elementos imponderables. Lo fantástico escapa a cualquier definición. Eso no nos sirve. Como la definición de poesía, que es todo lo que no está definido. Lo fantástico es un tipo indefinible. Voy a utilizar aquí en la siguiente un ejemplo o ejemplos de Cortázar, que se dedicaba mucho a la literatura fantástica. Siguiente, por favor. Cómo buscar una definición de lo fantástico es hacer una introspección, lo que él llevaba mucho a cabo, confrontarse a problemas donde hay irrupciones de las coincidencias,
coincidencias que son bastante extrañas a veces en la naturaleza y en la ciencia también. De una manera en que la inteligencia y la sensibilidad tienen la impresión, puede ser falsa, pero lleva a una creación, una creatividad, de que las leyes de la naturaleza no se respetan totalmente o se respetan de forma parcial. Y esto da lugar a una excepción. Y hay un cuento muy bueno de Julio Cortázar que se llama El Perseguidor, donde el personaje que está en el metro de París puede demostrar lógicamente a otro personaje que el tiempo en el metro en París, al interior, no pasa, no transcurre de la misma manera que al exterior, en la ciudad, en París. Y lo demuestra lógicamente, lo demuestra con ejemplos muy claros de cómo el tiempo entre dos estaciones, lo que uno puede pensar o soñar, requiere muchísimo más tiempo que los 2 minutos entre las dos estaciones. Pero esto es la excepción, esto es lo fantástico. Siguiente. Esto es lo que no puede ser ni explicado. Hay elementos nuevos que no se pueden explicar ni por la lógica, ni por el razonamiento, ni por las leyes de la naturaleza. Son paréntesis de la realidad donde se introduce lo fantástico. Siguiente. Esto fantástico no tiene que ver con cosas mágicas necesariamente, sino son lo que Alfred Jarry hablaba como excepciones, que son realidades misteriosas a explorar. No es sobrenatural, sino que forman parte del continuo de la realidad, pero que la ciencia no puede necesariamente explicar todavía. La ciencia está en el umbral de lo que es la explicación de la realidad, pero no explica toda la realidad. Siguiente. Y qué bueno que no la explica, porque tenemos el arte para ello. La ciencia es el umbral de la explicación de la realidad, no la explica todo. El camino fantástico en la literatura en particular toma lugar en la literatura de Cortázar, por ejemplo. No solo está en el arte, está presente en todos nosotros, en los sueños, en la imaginación, y la ciencia lo explica de una manera rudimentaria hasta ahora. Esto no quiere decir que no lo vaya a explicar después. Quiere decir simplemente que ahora lo hace de forma elemental. Siguiente. Entonces, entre lo fantástico y lo real, los límites son verdaderamente imprecisos. Ya les conté el ejemplo del personaje en París, en el metro. Aquí hay otro ejemplo de Cortázar, que habla sobre un cuento, instrucciones para un personaje que está en Nueva York, y este personaje en Nueva York es un escritor o es una persona de teatro que ve en una librería un cuento de Cortázar con instrucciones para él mismo, etc. Es algo donde lo real y lo fantástico, los límites están difusos. Y bueno, aquí la cosa difusa, ustedes saben que existe la lógica difusa para todo esto. Siguiente. Lo mismo con su novela Rayuela, ya no voy a detallar aquí mucho, que uno puede leerla de una manera u otra, entonces tiene uno, dos o más versiones diferentes de esta novela. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa con este aprendizaje automático de nuestras famosas redes de neuronas profundas y el arte? Bueno, pues que son muy poderosas las redes de neuronas porque son capaces de aprender regularidades a través de grandes conjuntos de aprendizaje, que pueden ser textuales, audio, video, imagen, van a calcular similaridades y van a generalizar sobre datos desconocidos. Esto es la potencia de las redes neuronales. Y lo pueden hacer con el famoso aprendizaje profundo, es decir, con muchísimas capas y con modelos generativos de transformers y todo lo que ustedes quieran, pero esta vía, desde mi punto de vista, es incompleta. Siguiente. La incompletitud busca, que yo busco poner en evidencia es que en la literatura, al menos, en la parte fantástica de la literatura, se buscan las excepciones y no las reglas. Y ahí es donde falla todo esto, donde falla el hecho de que la potencia de las redes de neuronas capaces de explorar todas las regularidades son incapaces o muy poco capaces de buscar las excepciones, que es donde lo fantástico viene a interactuar con el mundo real. Siguiente. Este aprendizaje de excepciones debería tomar en cuenta las regularidades, pero además sus diferencias. Debería tomar en cuenta cómo se construye y deconstruye en el arte, cómo se modelizan la búsqueda de las excepciones, que puede ser un camino tortuoso y que depende de mucho de la motivación del autor. Rebasar lo que son los puros detalles técnicos, estilos, formas, colores, texturas, esto ya existe, es la parte técnica,
que puede dar un paso a la creatividad, expresar lo que es diferente, expresar, por ejemplo, los silencios. Siguiente. El aprendizaje del proceso creativo es un proceso que no solamente pasa por digerir toneladas de obras terminadas, sino por aprender todo esto de lo que hablo, aprender la diferencia, cosa que no es fácil, porque justamente las diferencias son dejadas muchísimas veces fuera del aprendizaje, porque son los outliers que no nos gustan y que hacemos a un lado. Siguiente. Borges decía que una novela tiene algo muy claro, un inicio y un fin, sí, y con medios limitados encontrar un camino, es decir, escribir la novela. Imagínense lo que decía este gran escritor de la recomendación que le daba a un novel escritor para escribir una novela. Tienes el inicio, el fin, sigue tu camino. Siguiente. Ahora voy a pasar a esta última parte, un poco más técnica, de lo que nos hemos dedicado en Aviñón en la creación de frases literarias artificiales, no texto literario, sino frases literarias artificiales, usando una parte de las redes neuronales, por supuesto, pero limitándolas con aprendizaje simbólico y con IA clásica. Siguiente. Aquí hablo rápidamente de lo que es la lengua general y la lengua literaria para hacer una diferencia. Por ejemplo, si yo digo, me paré a ver unos libros viejos en la librería que está en la esquina de mi casa. Eso puede ser interpretado como lengua general o lengua de todos los días. Y una reescritura podría llevarnos a frases como, me detuve a mirar libros antiguos en la librería próxima a mi casa. Miré durante unos momentos algunos libros antiguos en la librería cercana a mi casa. Hojé durante algunos instantes libros viejos en la librería cercana a mi hogar. Estos son pequeñas reescrituras que son típicamente aceptadas como lenguaje un poco más literario o menos lenguaje corriente de todos los días. Siguiente. Esto lo cuento porque nos interesa, si vamos a generar automáticamente frases literarias, pues tenemos que definir las frases literarias. Y les cuento que mi tesista Luis Moreno y yo mismo en el 2021 en Linguamática publicamos esta definición que pueden ver aquí de qué es una frase literaria en el marco de la investigación que Luis estaba haciendo en el 2021 y ponemos ahí varios elementos. Es una frase que se diferencia de las frases en lengua general, contiene elementos, nombres, verbos, adjetivos, etcétera, percibidos como elegantes o menos coloquiales que sus equivalentes en lengua general. Tuvimos que introducir esta definición porque los relectores, los árbitros de la revista, nos pidieron, nos exigieron, bueno, para ustedes, ¿qué es una frase literaria en el cuadro de su investigación? Porque si no, ¿cómo van a generar frases literarias si ni siquiera las definen? Bueno, definimos esta definición basada en otras definiciones. Siguiente. Y fue una cosa absolutamente inútil. La definición precedente que está en Linguamática, si ustedes quieren generar con un programa literatura, ni la tomen en cuenta, no sirve para nada. La definición precedente y todas las definiciones posibles son inútiles. Ahora sí, nos vamos a poner en los zapatos de la máquina. Desde el punto de vista algorítmico, no permiten programar un algoritmo para generar frases. No son aplicables directamente en el dominio de lo calculable. ¿Qué cosa es eso de elegante, que se diferencia de la lengua general, etcétera? No es aplicable en el dominio de lo calculable. Siguiente. Tuvimos que reprogramar nuestro propio pensamiento para la creación de frases literarias, porque la literatura es todo lo que queda fuera una vez que se ha definido la literatura. La literatura puede ser cualquier cosa, entonces una definición no sirve. Pero, sin embargo, no sirve y tenemos, porque nos habíamos propuesto, Luis y yo, generar frases literarias con un ente artificial. Teníamos que atacar el problema pragmáticamente. Necesitábamos tres cosas: una definición operacional, ingredientes básicos e intuiciones. Y es como procedimos. Siguiente. La definición operacional nos permitió llegar a este punto, una definición, una frase literaria en la investigación de Luis, de su doctorado, es una frase que respecta la estructura gramatical de una frase que pertenece
o de frases que pertenecen a un corpus literario suficientemente grande. Aquí esto ya nos permite ir al dominio de lo calculable, porque aquí ya estamos hablando de corpus, de datos, suficientemente grande. En matemáticas eso tiene ciertas connotaciones, no infinito, pero suficientemente grande. Estructura gramatical, ahí hay lingüística computacional. Entonces ya hay elementos más interesantes desde el punto de vista pragmático. Siguiente. Una vez que tuvimos la definición operacional, echamos mano a recursos y algoritmos básicos. Recursos que son para nosotros corpus. Y curiosamente trabajamos en 3 lenguas, español, francés, portugués, y necesitábamos corpus especializados de emociones, frases literarias, corpus literarios, porque aquí estábamos yendo a lo opuesto de GPT y piratas que hacen únicamente una aspiración del web, de todos los documentos textuales habidos y por haber, que pueden ser periódicos, Wikipedia, pueden ser noticias, pueden ser noticias falsas además, pueden ser blogs, puede ser lo que sea textual, ellos lo absorben y entonces crean sus modelos. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso y pensamos que si tenía que ser literaria la cosa, pues creamos el corpus megalite, que es millones no de textos, de frases y de palabras contenidas en textos literarios, en literatura textual literaria. Y otro corpus que se llama LIS, que son emociones que fueron anotadas a mano, y el corpus del Diccionario del Español de México que nos cedió gentilmente el Colegio de México, y además herramientas otras, ¿no? Como Freeling, Word2Vec, Gensim, etc. Todo esto dentro de una mezcla que son los algoritmos básicos. Siguiente. Estos algoritmos básicos los mezclamos a una intuición, que no fue una intuición mágica, sino fue una intuición en la desesperación de una tesis porque el tiempo pasa y no sabíamos cómo avanzar exactamente. La intuición fue la homosintaxis. La homosintaxis es a partir de una frase, que puede ser una frase literaria. Esta frase, la plume de ma tante est jolie, en francés, la pluma de mi tía es bonita. Bueno, es una frase que quisiéramos que fuera una frase de tristeza. Esta no es una frase de tristeza. Contiene la estructura gramatical la, que es un artículo, un nombre femenino, un determinante, nombre femenino, un adjetivo, etc. Pero podríamos transformarla a cosas como la soledad de mi tía es bonita, o la soledad de mi tristeza es bonita, o la soledad de mi tristeza es profunda. Y entonces nos llevamos de una frase que no expresa tristeza, la pluma de mi tía es bonita, es la frase 0, a la frase 3, que ya implica un cierto sentimiento de tristeza. Y podría seguir el proceso de manera recursiva. Siguiente. Esa es la intuición. Esto que ven aquí, bueno, voy a pasar rápidamente, es el corpus megalith que está disponible para que lo quieran usar ustedes, probablemente lo van a usar alguna vez en su vida si les interesa. Ahí está la dirección, está en español, francés y portugués. No es un corpus paralelo, pero es un corpus exclusivamente compuesto de textos literarios. No hay recetas de cocina, no hay algoritmos, no hay libros científicos, no hay libros jurídicos, no hay Wikipedia, nada, nada más que literatura de creación. Siguiente. Este corpus megalite, bueno, tiene algunas aquí estadísticas que pueden ver que ya, bueno, ha aumentado un poco, ya tiene unos 600 millones de palabras. Siguiente. Las estructuras gramaticales, por ejemplo, el chef cocina la sopa, bueno, se necesitan árboles que se generan. Un analizador como Freeling lo hace bastante bien en los 3 idiomas, por eso lo usamos. Esto es un preprocesamiento que nos lleva a generar estructuras gramaticales semivacías. Siguiente. Todas estas estructuras vienen de Megalith. Y también echamos mano del aprendizaje profundo con las redes neuronales, en particular Word2Vec. Usamos representaciones densas que le llaman embeddings o en español en México, no sé cómo le llaman. Bueno, estas embeddings vienen de una contextualización de cada palabra y unas ventanitas de palabras a izquierda y derecha. Es solamente técnico esto.
Y la idea es predecir la probabilidad máxima de una palabra a partir de su contexto. Siguiente. GenSim lo hace bastante bien, pero hay otras herramientas. Esta representación densa, por un lado, tienen el Megalit, que nos da las estructuras gramaticales, después vienen palabras que vamos a predecir, y hay una representación vectorial que pueden ser bastante grandes. Usamos 300 dimensiones y después fuimos reduciendo porque vimos que no tenía caso dimensiones tan grandes. Pero todo esto es técnico. Siguiente. Cuando digo técnico, bueno, pues hay que echar mano de representaciones vectoriales. Y los embeddings son una representación adecuada de palabras en un espacio dimensional grande que permite obtener ángulos entre las palabras y permite obtener distancias. Y estas distancias y ángulos permiten hacer que la detección de sinónimos o antónimos sea relativamente más simple. Siguiente. Y se puedan efectuar cálculos. Recuerden que estamos dentro del dominio de lo calculable. Entonces, palabras próximas a cuerpo en inglés, bueno, pues tienen ahí intestino, intestinos, brazo, pulmón, etcétera. Palabras próximas a Dios, bueno, pues tienen Jesús, dioses, diosas, infierno, etcétera. Siguiente. ¿Gracias a qué? Gracias al cálculo de ángulos y de distancias. Y también hay operaciones que tal vez ya conozcan, pero si no conocen, bueno, podemos hacer operaciones aritméticas muy simples con los embeddings famosos o las representaciones densas, no con la palabra en sí, sino con su representación en 300 dimensiones. Rey más, menos hombre más mujer, pues da una reina, por ejemplo. Y esto en cualquiera de los tres idiomas. Es muy fácil hacer esto y llegar a esto y obtener cosas divertidas. Siguiente. Una vez que tenemos ya más clara la cosa, bueno, tenemos por un lado Corpus, Megalit, tenemos herramientas como Freeling, del Colegio de México no he hablado mucho, pero es un diccionario bastante grande del español de México, que no es el mismo que el español de España, ya saben ustedes. Tenemos LIS, que es un corpus que creamos sobre emociones. Tenemos una interacción humana que nos pide una cierta longitud de frases, ¿cómo se llama esto? Un query original para saber si queremos frases dirigidas por tristeza o por amor o por odio, etcétera. Un generador de rimas que hicimos también con el Colegio de México, de rima semántica, no es nada más rima, porque la rima en sí puede ser fonética, es fácil, pero queremos que rime, además de eso, que rime semánticamente. Entonces, al final, generamos frases como esta aquí, contradicción sin amor. No hay contradicción sin amor. Siguiente. Esto es bastante más aburrido desde el punto de vista, bueno, explicativo nada más a nivel superficial, pero bueno, es interesante para la gente que nos interesa esto también. Son ángulos que se usan para minimizar y maximizar una cierta cercanía al query, es decir, por ejemplo, yo digo que el query debe ser tristeza, entonces voy a buscar palabras, su representación densa, no la palabra tal cual, sino su representación densa que me va a traer un montón de sinónimos, antónimos, hiperónimos, etcétera, y de ahí se van a aproximar por medio de ángulos y medidas, que no voy a detallar, eh, representaciones próximas a tristeza, que es el query, y las estructuras gramaticales de corpus exclusivamente literario va a producir unas estructuras vacías o semivacías que voy a llenar después de una manera adecuada con las palabras que voy encontrando, y eso va a producir al final una frase. Esperemos literaria y esperemos próxima al corpus, al query, perdón. Siguiente. Y que además no exista en el corpus original. Esa es otra restricción que no había yo dicho. Aquí es otra visión simplemente de lo mismo. Podemos pasar. Siguiente. Por ejemplo, si tengo la nombre común femenino en singular, es el nombre común masculino en singular que a verbo masculino de la primera persona, la, etcétera, etcétera. Entonces puedo producir frases, por ejemplo, la función frase con una longitud de 10 palabras dirigida por el query amor, genera la simpatía, es el aprecio que ha olvidado la ternura.
Otra frase, el ejemplo 2, la ternura es el respeto que ha aniquilado la sensatez. Bueno, eso ya no está muy emotivo. En odio, tienen ahí el ejemplo 3 y el ejemplo 4. La hostilidad es el rencor que ha pasado la indignación, etc. Estos son ejemplos típicos que el sistema produce en base a queries y en base a longitudes fijas. Siguiente. El sistema puede evolucionar también a dar frases de longitud variable hasta que él decida que ya está bien. Por ejemplo, si le podemos dar un ejemplo con rimas, queremos que el query sea amor, tristeza y luna, en estos tres ejemplos, con alguna rima. No están muy bien las rimas porque fue generado en español primero de México y de ahí lo traducimos al francés de aquí, de Francia. Entonces, algunas rimas no son muy buenas, pero pueden haber ahí algunos ejemplos de lo que el sistema produce. Jamás he sido más afectuoso, yo era ya un ofrecimiento. Corría el sol rápidamente hacia las cumbres que anteponían el firmamento. Bueno, ahí la rima es bastante sencilla, en otras no es tan sencilla, no es tan evidente. Siguiente. Ejemplos en francés. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, voy a pasar a la traducción, porque bueno, no creo que a esta les interesa tal vez más. Traducción aproximada para amistad. No hay intimidad sin amor. No hay simpatía sin atracción, no hay alianza sin un abrazo. En amor, la primera borrachera es la más fuerte. En amor, la primera amante es la más grande. Y así. Y ahí subrayé algunos pequeños errores gramaticales. En lesbiana, el primer afecto es el más bello. Ahí no es correcta la categoría gramatical. En indecisión tampoco. Entonces, bueno, son errores que el sistema produce porque el analizador Freeling no es perfecto. Siguiente. Hay más ejemplos en francés. Pasamos. Creo que está la traducción aproximada. No hay amistad sin esperanza, no hay contradicción sin defecto, no hay contradicción sin amor, no hay confusión sin motivo, etcétera, etcétera. Ahí podemos generar muchísimo texto así. Siguiente. Que tenía que ser evaluado porque no podemos producirlo simplemente sin una evaluación. Y ahí se nos ocurrió que para evaluarlo tendríamos que hacer uso de emociones. Y es donde el corpus lis, que es un cuerpo de literatura y sentimientos en español, entra en juego. Ese corpus va a entrar en juego con el generador automático de texto, que es el GAT, con el Remax famoso, y entonces va a producir queries, va a producir, perdón, frases basado en queries, donde tienen que ver en el lado izquierdo con un corpus que ya no va a ser el corpus megalit, sino va a ser un corpus en particular que viene de las penas del joven Werther de Goethe, que escribió en 1774, y que es pequeño en relación al corpus megalit, es un libro simplemente. Extraímos todas las estructuras gramaticales y con eso el sistema GATT logra aprender el estilo de Goethe, y entonces se supone que las frases deberían ser generadas con ese estilo. Siguiente. Las emociones que la gente detecta al leer las penas del joven Werther son sobre todo tristeza, esperanza y amor. Felicidad y miedo son muy pocas representativas en el texto. Y el sistema, afortunadamente, en este gráfico que ven aquí, afortunadamente, logra generar muchísimas más frases que van hacia la tristeza, hacia la esperanza y hacia el amor, que es realmente las emociones mayoritarias de este texto. Entonces quedamos bastante contentos de esto. El experimento fue hecho con francófonos nativos. Siguiente. No sé si puse aquí sí, el protocolo experimental. Fueron 18 estudiantes de máster que se supone tienen un nivel pues de cierta sensibilidad a la literatura, francófonos nativos, se produjeron 230 frases, etcétera. Y además quisimos hacer con este experimento no solamente evaluar la buena generación de frases con emociones, sino hacer un poco el test de Turing para pedirle a otros estudiantes que identificaran si las frases fueron generadas por nuestro sistema artificial o por los mismos estudiantes que evaluaron. Le pedimos a un segundo grupo de estudiantes que evaluaran esto. Siguiente. Y resultó que el sistema artificial fue percibido, bueno, con una gramaticalidad no tan mala,
casi un 80% de buena gramaticalidad. Les digo que hay pequeñas desviaciones, con una percepción literaria aproximadamente de la mitad. Y los textos producidos por humanos, pues resulta que tampoco tuvieron una gramaticalidad del 100% y tampoco fueron percibidos de manera literaria al 100%. Entonces esto nos dejó gratamente sorprendidos. Bueno, nuestro sistema no es muy bueno, pero los humanos tampoco. Entonces, si estamos haciendo que un sistema que se parezca a lo que hacen los humanos, pues no estamos tan mal. Tenemos un margen de progresión. Siguiente. Por ejemplo, las frases percibidas como frases humanas en azul y las frases percibidas como frases artificiales en rojo. Pues hay una cosa interesante aquí. Quiere decir que hay un 26% de humanos que escriben como máquinas y un 55, un 44% de máquinas que escriben como humanos. Entonces, bueno, ahí creo que voy a presentar nuevamente en la siguiente las ideas. Sí, bueno, ahí está otra, la percepción de la rima. Además, queríamos saber si sí rimaba o no. La rima no siempre fue percibida, pero pienso que tiene que ver con que la rima nuestra no es nada más una rima fonética, sino es una rima semántica. Y a veces es muy difícil de percibir, incluso para humanos. Siguiente. Esto me lleva a la conclusión, no conclusión, sino a esta gráfica otra vez que ya les había presentado, de que las máquinas que escriben como humanos, en nuestro caso, llegamos a producir un 44% de personas engañadas o vistas de esa manera. Sin embargo, hay un para nada despreciable 26% de humanos que escriben como máquinas. Es un cuarto de las personas. Y hay un 74% de humanos que, bueno, escriben frases que pueden ser vistas como literarias. Aquí ya estamos mirando no nada más frases escritas por humanos o no, sino frases literarias que además tengan un contenido emocional, una carga emocional fuerte y que respeten un estilo tipo Goethe, por ejemplo. Máquinas que escriben como máquinas, pues hay un montón, claro, 56%, pero eso fue lo que obtuvimos. Siguiente. Una test de Turing para frases literarias. Les había dicho que el test de Turing, si se logra engañar al 30%, un tercio de las personas, bueno, Turing consideraba que estaba bien, inteligente el sistema. En este caso tenemos un 44% de lectores humanos que creyeron que las frases estaban escritas por un humano. Según la lógica de Turing, una máquina puede escribir frases literarias. Absolutamente, sí. Frases poéticas, pues eso ya depende cómo lo juzgue el ser humano que lo está leyendo. Puede parecerle poesía o no. Ya les mostré los ejemplos de ahí cosas que a mí no me parece que sean poesía, pero fueron escritas por poetas. Siguiente. Eso lleva a una semi-conclusión. Para mí no es una conclusión porque esto es una cosa abierta. La IA profunda, con aprendizaje profundo, detecta regularidades, pero en el arte cuentan además las excepciones. El método que aquí les propuse explota la potencia de este análisis profundo, pero con una cierta dosis de creatividad y de ingenuidad incluso. No hay conclusión en este ámbito de la creación literaria. Lo siento, no puedo darles una conclusión definitiva. Es un problema abierto. Los límites son la percepción humana. Y sí, yo veo que coincido nuevamente con Oscar Wilde de que todo arte es inútil. Pero todo arte, no solamente el arte producido por los humanos, el arte artificial también es inútil. Inútil en el sentido de que no tiene una utilidad práctica, no tiene una utilidad ingenieril. Cuando tenemos aplicaciones tecnológicas ingenieriles, ahí hay una utilidad. Una aplicación tecnológica es útil por definición, pero puede que no sea bella. El arte produce belleza, pero es o puede ser inútil. Bueno, ahí está. Siguiente, hay algunas otras que les quiero presentar y en particular este pequeño anuncio, porque ya no siento que no me queda mucho tiempo, este pequeño anuncio. Tenemos 2 tesis de doctorado en Francia, probablemente que van a ser aceptadas, no tengo la certeza, con un financiamiento completo de 3 años. Hay una que solamente les doy el título, es la generación de resúmenes, de hipótesis automáticos a partir de artículos científicos usando la divergencia de Monch-Kantorovich. Y bueno, aquí trabajaría con Lorena, con Ligia, que están conectadas.
Monch-Kantorowicz es una divergencia que se ha usado muy poco en lenguaje natural, se ha usado en otras tareas de optimización, pero es sumamente interesante porque Monch la escribió en 1780 y tantos. El problema es muy interesante, es como llenar un hueco con arena que tenemos. Es un problema de transporte, no les detallo más, pero es sumamente interesante. Entonces, ese es el primero. El segundo es también la abstracción y síntesis de documentos textuales, pero aquí en náhuatl, usando algoritmos de inteligencia artificial. Está abierto, quiere decir que puede entrar divergencias de Monch-Kantorowicz, pero igualmente puede entrar cualquier otra herramienta de inteligencia artificial clásica o profunda, la que quieran, para procesar documentos en náhuatl, fue el lenguaje antes de los españoles, ya lo saben, y que no es una lengua muerta, al contrario del latín. El náhuatl está hablado por 1 millón de personas y hay 10 millones que lo entienden. Y esta tesis sería codirigida entre Lorena, Miguel, que es un especialista de náhuatl, de la Universidad Veracruzana, por cierto, y yo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ingredientes? Pues candidatos motivados por la ciencia, nada más. Ya no les pido que hablen francés, no, ni náhuatl tampoco, ¿eh? Y la información, bueno, ya tienen ahí mi correo, yo creo que Lorena les puede dar mucha más información, o Marcela. Es el pequeño anuncio que quería yo hacer. Siguiente, y yo creo que con esta se termina. Lorena, yo creo que no quiere pasar del anuncio. Ahí está. Este es el pequeño equipo que estuvimos trabajando en este trabajo. Ahí ven a Luis, que es el tesista que ahora es doctor ya en computación con este trabajo. Roseli y Igor, que estuvieron en Brasil, trabajando sobre todo la parte de megalit en portugués. Eric, que dio lugar a las intuiciones sobre la homosintaxis, y bueno, yo que estuve por ahí en todo esto. No sé si tengan, bueno, les agradezco mucho la atención. Ahí hay referencias, pero no valen la pena, ahí las verán después. Si tienen preguntas, pues adelante. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante el trabajo que han desarrollado. Por favor, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o activar el micrófono. Por ahí vi que activó su cámara. Memo, ¿hay preguntas allá en el aula híbrida del instituto? A ver, aquí. Estoy haciendo bolas con la tecnología. Clemente, ponte la cámara, yo no sé cómo voltear de este lado para que te vean. Ah, mira, te ves. Más para acá, que no te ve la cara. Hola, ¿me escucha? Sí. Si hablas un poco más fuerte, sí. ¿Se me escucha? ¿Ahí? ¿Un poco más? ¿Menos? Más fuerte. Habla más fuerte, por favor. Hola, tengo que gritar. Espérenme tantito. Voy a... Ok. Hablar con esto. ¿Ahora sí me escucha? Ahí se escucha más o menos bien. A ver, hablen. Hola. Sí. Adelante. Ok. En una de tantas diapositivas usted mencionó algo sobre la conciencia. Y hace unos días tuve una discusión con uno de mis compañeros, ¿no? En modo de debate, sobre si va a ser posible simular dicho componente que es completamente humano, ¿no? Pero a mí, bueno, me agregó la preocupación de que eh, la neurociencia ni los filósofos explican al 100% qué rayos es esa cosa, ¿no? Y mi pregunta aquí es, bueno, si usted tiene alguna idea sobre qué tanto tiempo vamos a esperar. A ver, bueno, si se sale un poco del tema, la conciencia artificial sería otra Esa presentación cosa prácticamente. dentro de las máquinas. Sí.
Yo hice alusión de manera tangencial a la conciencia porque sí pienso que es necesario en el caso de la creación, tanto literaria como creación artística en particular, y también en otro tipo de creaciones, que sería la misma creación tecnológica o incluso el descubrimiento científico. Voy a contestar rápidamente de la conciencia con algunas pistas que, sobre todo el equipo de Rosselli, justamente la investigadora que estaba ahí, la brasileña, y yo hemos discutido, hablado sobre experimentos que habíamos hecho de manera separada, yo con las redes neuronales clásicas, con modelos de dos capas. Ella igual había hecho otros experimentos diferentes. Quedé muy impresionado en los experimentos que había hecho su equipo brasileño, porque acabas de decir que la conciencia es algo humano y no llegamos a, o se llega a un consenso en que la conciencia tiene diversos niveles, diversos grados, y llega a un punto en que humanos, bueno, asumimos que hay conciencia, pero los animales también tienen un grado de conciencia diferente según las especies, y entre más desciendes en la escala natural, pues la conciencia se difunde hasta, por ejemplo, ya no sabemos si los insectos tienen una conciencia o no, pero no puede uno dejar de admirar los comportamientos colectivos de hormigas, abejas y todo esto. Cómo puede construir eh, termitas, edificios que son mucho más altos proporcionalmente que la torre esta califa que está ahí en el Medio Oriente, bueno, en Arabia, en aquellos lugares lo pueden construir, en una sola termita no puede, pero la inteligencia colectiva sí, y la conciencia de que están haciendo algo necesario para ellos, que además controla este edificio que hacen, controla la temperatura, sirve como sistema de almacenamiento, de refrigeración, etcétera, de agua, de depósitos de agua, de champiñones, etcétera. Hay una conciencia detrás de todo eso. Entonces, el equipo de Rosselli estuvo trabajando con redes neuronales de dos capas, redes, algunas tipo Hopfield, algunas eh, otras, se me escapa, ya me va a venir el nombre exactamente de estas redes, que interactúan a dos niveles y el objetivo era muy simple, era modelizar la red neuronal natural de un pequeño gusanito que existe allá en Brasil y al cual se le han medido ya exactamente la cantidad de neuronas que hay y cómo reacciona a los estímulos. Entonces, al calor, a la temperatura, etcétera, se encoge, se mueve, cómo sus neuronas se disparan o se inhiben en función de los estímulos externos. Y la idea era simular esto, y bueno, llegaron a una red de neuronas que replica bastante bien desde el punto de vista fisiológico, simplemente neurológico, los tiempos de respuesta de las neuronas, el efecto cascada que se llama, propagación del estímulo, hasta una respuesta del insecto, del animal a ese estímulo, cómo se propaga en la red de neuronas, de ida, de vuelta, en los tiempos que toma y cómo el efecto cascada se lleva a cabo de una manera muy singular, muy especial en este insecto. Bueno, las redes neuronales artificiales lo reproducen bastante bien. ¿Tiene conciencia el insecto? Pues no sabemos hablar con él, a lo mejor sí tiene, a lo mejor no tiene, pero lo que sí es cierto es que no es una piedra, y no es una amiba, y no es una célula, es un insecto que tiene entre 200, 250 neuronas que fueron bien modelizadas, son bien estudiadas y que los comportamientos se parecen mucho. Es una simulación, como dices tú, pero la simulación cuando llega a ser suficientemente compleja ya no podemos saber hasta qué punto simula o no simula la cosa o el objeto. Este, alguien me puede decir que simula que está enojado y yo le tengo que creer. Dice que está enojado. A lo mejor digo, está simulando que está enojado o que está contento o que está triste. Yo no puedo saber si una persona está triste o no. Puedo interpretar a través de los estímulos externos, de su cara, de su manera de hablar, etcétera, pero tengo que finalmente dar casi como un acto de fe, creerle que está triste o que está contento, porque no tengo acceso directo a ese sentimiento. Tengo que aceptar su palabra, entonces tengo que aceptar la palabra de la simulación. Ahora, yo no sé si simula que está contento o no está contento. Está muy lejos aún
desde el punto de vista científico, la comprensión completa de la conciencia. Pero hay pistas y lo peor que podemos hacer es dejar de lado esto y decir, no, la conciencia, eso es para los filósofos, nada más es un juego, es un divertimiento. Eso nunca se va a lograr, eso no tiene caso estudiarlo siquiera. Eso es lo peor que se puede hacer porque otros lo van a hacer. Y esos otros son gente que está financiada muchas veces por empresas o por gobiernos. Y imagínate, conciencias malignas para soldados robots, por ejemplo. El robot ahora no tiene conciencia, pero si le damos una conciencia que tiene que destruir al enemigo, pues lo va a destruir y en su conciencia limitada de soldado robot va a llevar a cabo ese acto conscientemente, pero no le va a afectar moralmente ni en absoluto. Ahora, ¿quién es el enemigo? Ese es el punto. El enemigo es el que no es mi amigo. Pues sí, pero ¿y el enemigo y mi amigo siempre es mi amigo? ¿O hay falsos amigos o verdaderos enemigos? Ese es el punto. Entonces, no dejemos que estas investigaciones sobre la conciencia caigan en manos simplemente de empresas o de lo que sería código cerrado. No, no. Si hay que hacer algo, pues sí hay que hacerlo de manera que sea abierto, libre y que pueda todo mundo comprenderlo. Desde el punto de vista científico es interesante. Desde el punto de vista ya aplicativo y tecnológico, yo no estoy tan seguro que sea una buena cosa. No lo sé, no tengo la respuesta, pero sí sé que es un componente esencial para la creatividad computacional. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu respuesta. Tenemos por ahí una pregunta de Leo. Leo, ¿quieres activar tu micrófono, por favor? Hola, no sé si me oigan. Sí, te escuchamos. Bueno, son dos preguntas en realidad. La primera es eh, una, como, no sé si ya lo contestó o no, pero cuando estaba mencionando acerca de ChatGPT y los modelos grandes de lenguaje, había mencionado que luego tenían había hecho una observación que tal vez al final en la sección de respuestas comentaría más al respecto. Y otra es acerca de lo que usted está trabajando. Eh, Bueno, y personalmente nunca he hecho nada así, no sabía que se podía hacer algo de este estilo. Lo más relacionado a ello es los modelos de lenguaje natural grandes que hay ahorita comerciales. Pero personalmente, soy una persona que le gusta estudiar idiomas en su tiempo libre. Y bueno, comencé con el inglés desde pequeño y el francés, aunque el francés nunca se me quedó pegado muy bien. Y siempre tuve un gusanito de cuando uno está leyendo un texto y es una traducción o una interpretación del texto original. ¿Qué tanto se pierde del mensaje del autor a través de ello, ¿no? Y muy buenos traductores son aquellos que tratan de pasar el mensaje a pesar de que no sea una traducción fidedigna, palabra por palabra, como en el diccionario, ¿no? Y de ahí me topé con el chino por azares del destino. Yo iba a hacer otra cosa en mi vida y al final no se hizo. Y el chino es un lenguaje hermoso, ¿no? Los caracteres, o sea, conjuntos de caracteres te dan un significado, dejando a un lado los tonos que tienen. Aglutinar caracteres genera palabras que significan, ¿no? Tienen muchos significados y la interpretación depende mucho del contexto. Y eso es algo que siento que es muy hermoso de este idioma. ¿Cómo podría, con esto que usted está estudiando, este, hacer este tipo de cambios entre lenguas? Porque tiene una recopilación de español, una de francés y otra de portugués, entonces existiría alguna manera como de transmitir de hacer estas mismas ideas generalizadas con el modelo que usted logra generar y que la idea principalmente se pierda. Bueno, No sé si me explico. son más que dos preguntas. Y hablaste del gusanito y el gusanito tiene 250 neuronas, entonces, que no sé si tienen conciencia. Mira, regresando a la primera pregunta, sí, le llamé alucinación, es un fenómeno bastante común en las redes de aprendizaje profundo y es un fenómeno bastante mal estudiado. No se conoce la manera de controlarlo, hasta donde tengo entendido. Hay intentos y es un fenómeno no deseable.
Es un fenómeno muy curioso y que desde mi punto de vista puede tener dos vertientes, una muy negativa y una que puede ser interesante. El fenómeno de alucinación se da porque las redes neuronales son tan complejas, el número de capas que les han introducido, el número de neuronas y sus conexiones, que no es fácil saber cómo se propaga la información al interior y en un instante de tiempo no se puede saber cuál va a ser la respuesta del sistema. Y por otra parte, este aprendizaje, estos, le voy a llamar neuronas como si fueran neuronas naturales, hay sinapsis, hay conexiones. Estas conexiones son un producto de, del aprendizaje. Si nos vamos a textos, son simplemente lo que la máquina leyó, absorbió, lo que la máquina digirió, las toneladas de texto, que es una buena parte del Internet, visible. No todo, pero es una buena parte. Entonces la máquina absorbe todos estos textos, digan lo que digan, sean o no ciertos, sean o no racistas, sexistas, eh, factuales, interesantes, creativos, bellos, lo que tú quieras. Son textos que la máquina absorbe. Y puesto que son toneladas, la máquina no puede discernir, no tiene la capacidad de discernimiento qué es bueno, qué es malo, ni siquiera qué es lo que es falso y qué es lo que es verdadero. Y la alucinación se presenta así, de pronto, porque hubo algunos textos que se mezclaron ahí y que, bueno, dan lugar a cosas extrañas. Yo simplemente te puedo dar un ejemplo. Teníamos una convención entre la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad de Aviñón, y el texto era muy pequeño, unas cuantas frases, y yo lo que intentaba, como me mandaron el texto en portugués, y para no errar, porque pues sí lo leo, pero no lo escribo bien, utilicé el deepl.com, que es el traductor, que es bastante bueno, de aprendizaje profundo, para traducir y no tener el error, y decía textualmente la convención entre la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad de Aviñón para una investigación sobre redes neuronales, etc. Y lo tradujo el sistema a francés como un convenio de colaboración entre la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad de Ottawa para investigaciones en redes neuronales, bla, 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 bla. Y uno dice, ¿de dónde diablos sacó la Universidad de Ottawa? ¿Por qué la Universidad de Ottawa viene a incrustarse aquí? Yo es portugués y lo entiendo perfectamente, y bueno, me doy cuenta que hay un error y ya lo corregí. Si es chino, como el que tanto te gusta, ahí la cosa ya no está tan fácil. Porque yo ya no voy a saber si le tengo confianza al traductor. Es un traductor. Es DeepL. Es un traductor. No estamos hablando de traducción de poesía. Estamos hablando de un traductor, de una traducción de un artículo, de un documento legal, que debería ser fiel, como dices tú, fidedigno. ¿Por qué esta alucinación? ¿Por qué la máquina está tan loca? Pues porque simple y sencillamente tiene muchísimos más textos entre la Universidad de Río y la Universidad de Canadá, de Ottawa, que entre la Universidad de Aviñón, que es muy pequeña. Entonces se le hace más fácil decidir que el convenio es mejor por allá que por acá, cosa que a nosotros no nos conviene, eso es ridículo. Ya no digamos las derivas sexistas o racistas, cuando le pides que genere una imagen de un mono y genera un ser humano, un negro, por ejemplo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Pues porque ha visto muchas imágenes racistas o se han introducido por ahí. Entonces, la alucinación es un fenómeno ahí negativo, y sería tan negativo como que me empiece a producir artículos médicos donde te diga que el cáncer lo puedes curar con aspirina fácilmente, y que hay artículos científicos donde se apoya y te da las referencias, fulanito de tal en este año, sutanito en este año, y como tú no eres médico, pues tienes confianza, y entonces vas a tomar tu dosis de aspirina que te está recomendando el sistema, ChatGPT u otro, con una alucinación. Eso es completamente negativo. La parte positiva puede ser que esta alucinación en creatividad, en cosa literaria, en cosa fantástica, ahí puede tener un interés. Ahí sí. Pero depende de qué tipo de texto estamos generando. Entonces, no es que sea mala la alucinación. Yo estoy seguro que muchísimos escritores, tipo desde Shakespeare, tomaban drogas y alucinaban para hacer sus textos. Y bueno, pues hay pruebas, hasta su pipa tiene ahí
rastros de cocaína y cosas así. Entonces, ¿que alucinaban? Pues sí, pero crearon texto literario, no están creando texto científico o texto legal. Entonces, la alucinación es un fenómeno interesante, pero hay que aprender a controlarlo y todavía no se puede. Por otro lado, todo lo que me cuentas de los lenguajes, sí, es muy interesante. El chino es expresivo, como me dices, eh, aglutinante, etcétera. Igual el alemán lo es. Y por lo que estoy entendiendo ahora, lo poco que entiendo del náhuatl, también lo es. Y el náhuatl es sumamente interesante porque es más lógico, compacto, es menos ambiguo y detectas inmediatamente el tiempo verbal o el sujeto al inicio de la palabra. Una sola palabra dice muchísimas cosas y me da vergüenza no saber más náhuatl. Realmente muchísimos mexicanos deberíamos ser bilingües en ese aspecto. Las técnicas que yo propuse se adaptan a todos los lenguajes que sean tokenizables, donde las palabras se puedan separar por espacios en blanco. Si puede ser así, entonces se puede hacer algo con las técnicas que yo propuse. El chino no es así, el chino es pictograma, pero hay otras técnicas para el chino. Entonces, bueno, los chinos, pues ahí que se hagan bolas ellos los chinos. Yo lo que siempre he defendido es el procesamiento de lenguas fuera del inglés, porque no me interesa que el inglés sea una lengua franca, que todo el mundo va a hablar y que todo el mundo va a estandarizar y va a decir lo mismo. Eso no. Entonces, como dices, en cada idioma se dicen cosas diferentes y el náhuatl es importante, el español, el francés, el portugués. Ahí está. Muchas gracias, Juan Manuel. Por ahí en el chat nos habían dejado otra pregunta que tenía que ver justo con esto de las alucinaciones, que creo ya la respondiste. Y también te felicitan por la conferencia, muy interesante, y consideran importante que la generación de artes plásticas o textoconía tome en cuenta el proceso creativo, ya que ni siquiera nosotros sabemos bien cómo se llevan a cabo dichos procesos e incluso podría funcionar como una herramienta explicativa de esto, quizá, mencionan. Y le cedo el micrófono a Guillermo, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Porque he tenido un poquito de problemas tecnológicos aquí. Sí, te Ok, escuchamos. perfecto. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hace unos cuantos ayeres que no nos vemos. Seguramente no me recuerdas, pero coincidimos por acá en Jalapa. Sí, sí me Hace acuerdo, pero algunos... ya tiene Sí, ¿te mucho. acuerdas? Sí. Uy, sí, ya llovió, ¿no? Por ti no pasan los años, ¿eh? A mí yo ya estoy todo viejito, ya soy hasta abuelito de la doctora Marcela. Bueno, ella dice eso, pero por ti no pasan los años. Estás igualito que hace no sé cuántos años, pero bueno, poco importa. Oye, pues y realmente interesante lo que estás trabajando. Curiosamente, al cabo de los años confluimos, porque yo también estoy metiéndome en estos temas. Desde hace algún tiempo tengo un pequeño equipo de trabajo con el que estamos ahí abordando el tema del lenguaje natural, que yo lo defino como la frontera última de la inteligencia artificial, porque el comprender el lenguaje con todas sus ambigüedades, comprender entre comillas, ¿no? Poder interpretar adecuadamente la lengua, con todos sus bemoles, sus ambigüedades. El tema de la ambigüedad no es banal. El tema del contexto del discurso y todo esto, pues bueno, yo lo llamo como la frontera última de la inteligencia artificial, porque pues la lengua es creada por el humano, para el humano, y el hombre que la lengua y la lengua modela al hombre. Entonces, es un tema vasto, es un tema enorme. Encuentro muy, muy interesante el abordaje que haces en cuanto a este, el entrenamiento de modelos a partir del proceso de creación. Así como tú tienes un hermano artista plástico, yo tuve un hermano músico, y en más de una ocasión platicamos acerca del proceso de creación musical. Y justamente yo soy un melómano empedernido, soy muy mal músico, tengo como 8 instrumentos musicales y todos los toco mal, a todo el mundo hago sufrir con ellos, pero bueno. Y sin embargo, soy un melómano y adoro la música, y yo me he preguntado cuando escucho alguna melodía en particular, digo, ¿y qué le hizo al autor quedarse allí? ¿Por qué no le puso otros artificios, otras decoraciones, o por qué le puso algo que, no sé, cuál es la frontera del proceso creativo en el cual tú estás satisfecho con tu obra?
y yo platicaba con mi hermano acerca de este asunto y pues bueno, había reflexiones que bueno, no voy a abundar sobre el tema ahorita porque podría ser muy abundante. Entonces me encuentro muy interesante esa aproximación, pero hay una cosa en la que yo disiento, bueno, perdón, antes de disentir, con relación a la clasificación de los textos poéticos, que si eran creados por humanos o si eran creados por máquinas o whatever you want, este, me viene a la mente una frase de José Negrete, que también coincidiste con él cuando estuviste por acá por Jalapa, y bueno, seguramente, no sé si sea de él o de alguien más, pero que dice, la belleza como la inteligencia están en el ojo del observador. Entonces, pues bueno, a final de cuentas existe una cierta ambigüedad, un cierto, ¿cómo se dice? Barem, un cierto umbral, sí, en cuanto a la determinación de qué es bello, qué no es bello, qué fue creado por humanos, o si hay humanos que escriben como máquinas. Si yo escribiría como máquina, estoy seguro que yo caería ahí, pero bueno. Y finalmente, en lo que yo disiento en cuanto a que todo arte es inútil, yo sé que puede ser discutible, pero yo no encuentro, encontraría muy seca y muy vacía la vida si no hubiera arte, si no hubiera música, si no hubiera varias cosas. Seguramente tu opinión también es parcial en ese sentido. No es que tú digas que el arte es inútil, sino que simplemente estás citando y estás abordando que no hay una utilidad ingenieril, pero es que tampoco todo lo ingenieril necesariamente es útil. Entonces, pues bueno, esto da pie a la discusión y seguramente a partir de este contacto, pues nos mantendremos en contacto pues para a ver si se pueden hacer cosas interesantes en conjunto. Qué gusto verte, Juan Manuel. Ay, curiosamente, mi hija está en Aviñón, ahorita está haciendo su maestría, se va a mudar a Toulouse, ya y curiosamente ahorita coincide todo así como muy raro. Gusto verte, Juan Manuel, gracias. Igualmente, sí, un gustazo también verte por acá. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si quieras agregar algo, Juan Manuel. No, describe bastante bien estas opiniones últimas, sobre todo la del doctor José Negrete, que sí conocí hace tiempo. Estamos hablando de 22 años, eh, 23 años prácticamente, en el 2000. No solamente una pequeña reflexión sobre la inutilidad del arte, sí, efectivamente sobre la parte ingenieril, y si lo ingenieril no es útil, entonces no es ingenieril, eso es cualquier otra cosa, ¿no? Es una cosa inútil, la ingeniería debería ser útil por naturaleza, con una utilidad hacia el bien, hacia lo que causa resuelve un problema. Y el arte no resuelve un problema tipo ingenieril. Sin el arte no se podría vivir, eso estoy absolutamente convencido. O sea, la inutilidad del arte no es peyorativa, al contrario, el arte es esencial. Es lo que la ciencia no logra explicar, es lo que yo hablaba antes. La ciencia explica una parte de la realidad, es incompleta. El arte, si bien no explica, es necesario para comprender la realidad y sobre todo para cambiar esta realidad, para crear otra realidad, crear o recrear la realidad. Pero bueno, esto es, como dices, motivo de debate y yo pienso que es un buen punto de encuentro. Me da gusto pues haberte visto por acá. Perdón, nada más. Sí existe ingeniería inútil. ¿Tú conoces las useless machines? Sí, Esas la maquinitas cajita que que se abre y se están, cierra. es totalmente inútil eso, pero es Pero ingeniería. eso es bastante artístico, ¿eh? Eso es prácticamente arte, porque Es exacto. y vienen casi desde el tiempo de Leonardo da Vinci. Desde antes, yo pienso, la máquina del movimiento eterno y de cosas así. Imagínate una máquina que no haga nada, pero que se mueva. No, es prácticamente ahí ya hay la intersección entre el arte y la tecnología, ¿no? Ya no la ciencia, porque no es explicativo, pero la ciencia. No, sí, hay un montón de puntos en común que podríamos hablar. Sí.
creo que sin duda podríamos pasar horas hablando de esto. No sé si hubiera alguna pregunta más allá de estas reflexiones, si no yo le agradecería a Juan Manuel por su tiempo, que ya ha sido bastante el que nos ha regalado, y también por compartirnos estas oportunidades de estudiar el doctorado allá en Francia. Por ahí están los datos de Juan Manuel, de Lorena. Igual si tienen dudas nos pueden escribir a nosotros y les compartimos de nuevo sus contactos. No me quedaría más que agradecerles por haber seguido esta transmisión en vivo a quienes están allá en redes sociales o quienes vean después el video. Si queda por ahí alguna duda la pueden escribir en el chat del video y nosotros podríamos luego hacérsela llegar al ponente. Muchas gracias por haber seguido la transmisión en vivo, la cual voy a detener en este momento para quedarnos acá en la sala de Zoom los demás. Gracias a todos y nos vemos en la próxima transmisión.